la información documentada sobre esto que usted ha podido revisar con relación a lo que se habla del fraude electoral en Potosí. Me gustaría, por favor, doctor, darle la más cordial bienvenida y que vayamos compartiendo. Antes, una pregunta. ¿Dónde se debería revisar el fraude? Porque todo el mundo habla de los votos. Sin embargo, tendríamos que ir un poquito más allá. En algún momento acá lo hemos hablado, tal vez revisar el padrón. ¿En qué circunstancias se encuentra esta situación para poder dar con la raíz de lo que hoy se está denunciando tanto? Gracias, Jimena, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, mira, la preocupación sobre el tema en general de lo que es la democracia y las elecciones y todo aquello es algo que nos ha preocupado hace un buen tiempo. Poco antes de las elecciones presentamos en Brújula Digital y en Página 7 un artículo en el cual analizábamos un poco la distribución etaria del padrón, ¿no? El padrón electoral publicado por el órgano electoral esta vez tiene segmentos de población de 18 a 25, de 26 a 30, etcétera, hasta llegar a más de 66. Entonces, una primera cosa que hicimos es ver cómo es el comportamiento de esta distribución de la población en términos de edad. Claro. Y ese primer aspecto nos permitió ver que, por ejemplo, hay ciertos comportamientos un poquito inusuales. Uno de ellos es el departamento de Potosí, en el sentido de que es el departamento que tiene la menor esperanza de vida de acuerdo al INE. Digamos, mientras al nivel nacional la población tiene una esperanza de vida de alrededor de 67 años y Santa Cruz está cerca a los 70, 69 más o menos, en Potosí es 62 años la esperanza de vida. Pero cuando tú ves esta distribución poblacional etaria, encuentras que en Potosí el padrón electoral tiene la mayor participación de personas por encima de los 66 años. Entonces esta fue una especie de curiosidad que la mencionamos en estos artículos. Pudimos comentar este tema con la propia Tribunal Electoral para hacerles notar un poco nuestra inquietud por ver por qué había este tipo de distorsiones, porque en otros casos, por ejemplo, en Cochabamba, en Chapare o en áreas de Santa Cruz, tienes una especie de sobrerepresentación de jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, habían estas desigualdades que nos llevaron a pensar, bueno, buscar una explicación. Al final de cuentas, el Tribunal Electoral no pudo darnos explicación al respecto, ¿no? Simplemente contestaron que ellos no veían que hubiera ningún tipo de anomalía. Una vez cumplida la elección, empezamos a seguir los resultados del proceso y precisamente, como todo el país, nos involucramos de alguna manera en este interés por entender si hubo o no hubo fraude o cómo se explicaban los resultados que se habían obtenido en la votación. Y hemos visto que la mayoría de las interpretaciones o los estudios se están concentrando en ver las actas de votación, sí, ¿no es cierto? Viendo si hay sumas, si restas o si hay tachaduras, qué sé yo, tratando de encontrar los posibles efectos externos en las propias actas. Y claro, nosotros pensamos que con la tecnología que hay ahora, donde cada uno puede fotografiar el acta y hasta el propio voto, es muy difícil que si alguien va a hacer fraude lo haga a través de las actas o de la votación misma, ¿no? Entonces lo que queríamos constatar era si este estudio que habíamos hecho sobre la distribución poblacional podía correlacionarse con el voto y a partir de eso sacar algunas conclusiones. Si encontrábamos alguna irregularidad en este comportamiento, tendríamos que suponer necesariamente que cualquier maniobra que se hubiera hecho, cualquier intento de fraude, implicaría, y esto es lo grave un poco, implicaría que en realidad se ha jugado con la biometrización del padrón, porque tendríamos personas que están suplantando a otras, tendríamos doble votación, podríamos entender por qué hubo el acarreo de personas en el norte de Bolivia, en Ribera Alta, Guayara Merina, etcétera, cosas que si uno se concentra solamente en la votación, como que no tiene sentido, ¿no? Nadie comenta el traslado de gente y todo. Se está poniendo en duda la confiabilidad del padrón. Absoluta. Ese es el aporte de esto. Si bien, repito, estamos focalizando en Potosí, primero, porque es un departamento relativamente pequeño, son 2.300 mesas más o menos, no es mucho más de eso. Y segundo, que tiene, por un lado, la ciudad de Potosí, que representa una gran parte de la población, un 40-50%, y después tienes el área rural. Y parte del debate ahora ha sido que probablemente el cambio de tendencia sea debido al voto rural, ¿no? Eso también lo abordamos. El padrón electoral en Potosí es de 66.000 personas. No, 450.000 personas en el departamento de Potosí. En el departamento.
Ya. Ahora, Potosí es el departamento con la mayor participación de personas de 66 y Hacia más arriba. años de edad. Correcto. Ahí, con 66 años y más de edad, son 66.471 personas. No. A ver, revisemos ese dato. Revisemos esa parte. A ver, primero trataremos de contextualizar qué podría significar un fraude. La elección se ha definido por un 0,57 de votación, ¿no? Sí. Que son alrededor de 30.000, 35.000 votos. ¿Sí? Entonces, en un padrón total de alrededor de 7 millones de personas, es realmente insignificante, ¿no? 35.000 votos no significan más de 200 actas, por darte un ejemplo. Por lo tanto, lo que trataríamos de entender es cómo se ha podido tener un efecto tan grande, es decir, voltear una elección, o cómo se ha podido dar ese volteo de votos, tratando de entender dónde se han concentrado, dónde han surgido estos votos adicionales. Entonces, en el caso de Potosí... Vamos compartiendo, por favor, las imágenes en pantalla plena para que la gente nos pueda acompañar. ¿Por qué el voto en Potosí es determinante? Bueno, precisamente lo que te decía. Lo que explicó, ¿no? Se requieren unos 35.000 votos, más o menos, y esto significa que... es posible, si se juega con alrededor de 100 actas o 200 actas, afectar esta cantidad de manera significativa. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando uno ve lo que ha pasado en la elección, en el caso de Potosí, se ha tenido el inicio del cómputo el domingo en la noche. ¿Hasta antes de la interrupción del TREP? No, digamos, se interrumpió el TREP y empezó el cómputo. Acá no vamos a tocar para nada el tema de TREP. Ya. Entonces empezó el cómputo y el cómputo siguió hasta el lunes, empezaron los problemas sociales en Potosí y se detuvo el conteo alrededor de lunes en la noche o martes en la mañana, cuando se había logrado ya un 78% del cómputo total. ¿Ya? Se habían escrutado alrededor de 1.800 mesas. Y en esas 1.800 mesas que implicaban el municipio de Potosí y, por supuesto, una muestra de todos los municipios de Potosí, resulta que Comunidad Ciudadana tenía el 48.3% del voto y el MAS tenía el 28.8%. El jueves en la mañana se reanuda el cómputo y quedaban solamente 22% de actas por escrutar, y entonces ahí se da vuelta totalmente esta tendencia. No te olvides que en esta primera parte estamos hablando de casi un 80% de los votos y por lo tanto eso ya marcaba una tendencia no solamente para Potosí como tal, sino para todos los municipios de Potosí en general. Pero cuando se computa ese 22% que resta, toda esta tendencia anterior se da la vuelta. Ya Comunidad Ciudadana, en vez de recibir 48%, recibe solamente un 13% de la votación y el MAS, que había recibido el 28, 29%, ahora recibe el 72% de la población. Entonces el tema es, ¿qué ha podido suceder para que se dé este cambio de tendencia tan radical con el 20% del cómputo restante, ¿no? Y para ver eso, los datos que tenemos es que en el primer cómputo, o sea, en este cómputo que llegó al 80 o 78%, el total de los votos para Comunidad Ciudadana fueron de 109.000, 110.000 votos y para el MAS fueron 123.000 votos. En el segundo cómputo, Comunidad Ciudadana solo recibe 10.000 votos y el MAS recibe casi 60.000 votos. En total, en la elección general, Comunidad Ciudadana recibió 120.000 votos aproximadamente y el MAS 180.000. ¿Okay? En esta segunda parte del voto, que es solamente un 20% del padrón, el MAS recibe alrededor de 46.000 votos adicionales a lo que había recibido el voto de Comunidad Ciudadana, ¿no es cierto? Y estos 46.000 votos obviamente son suficientes o habrían sido suficientes para darle la ventaja adicional y de tal manera que pase a tener una ventaja de más del 10%. ¿Okay? Ahora, como en ambos cómputos, en el primero sobre todo, se había cubierto todo el departamento, se ha muestrado todo el departamento, y en el segundo cómputo también hubieron datos de todos los departamentos, de todos los municipios, perdón, no se esperaría este cambio de tendencia tan radicalmente, ¿no? Si podemos ver la siguiente. Más adelante, por favor. La siguiente. En esta. Entonces, bueno, como te decía, cuando uno ve ahora el tema de la distribución etaria, para entrar al tema que nos interesa, el cuadro que tenemos lo que está mostrando
es la distribución de la población por tramo de edad, del padrón por tramo de edad. Entonces tienes, por ejemplo, que en el tramo de 18 a 25 años, la primera columna, Chuquisaca, por ejemplo, tiene el 21,9%, etcétera, y todos están alrededor del 20-21%, ¿no? Y así por cada tramo de edad. En la línea que tenemos para Potosí, resulta que en el caso de Potosí, al final, en la columna última de la población de 66 adelante, Potosí tiene la mayor participación, tiene casi un 15%, sí, que es mucho más, por ejemplo, que Pando, ¿no?, que tiene un 5,5%, el Beni un 8,8%, etc. Entonces, nos interesaba ver, bueno, cómo se ha comportado o qué ha podido influir o cómo ha podido influir esta distribución de la población. Para hacerte la historia corta, en la siguiente columna, en la siguiente gráfica, lo que tenemos es cómo se distribuyen estas edades en términos de la población nacional. Y en el cuadro de las líneas que tenemos en la figura esta, la línea la línea verde que está casi al medio es cómo se distribuye la población a nivel nacional de acuerdo al INE, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el tramo de 18 a 25 años tienes aproximadamente el 22% de la población. Cuando llegas al tramo de 26 a 30 ya tienes alrededor del 17%, al 13%, y así vas bajando hasta que cuando llegas al tramo de 61 a 65 tienes más o menos un 5% de la población. Y finalmente cuando vas a 66 o más, donde está sumando de 66 a 70, a 80, etcétera, nuevamente vuelve a subir y tienes casi un 10% de la población en ese rango. Si te fijas, la línea amarilla punteada, que espero que se vea en la imagen, esa es la distribución que tienes en el padrón electoral, que coinciden casi perfectamente con la distribución nacional. ¿Sí? Yeah. Pero después tienes valores máximos y valores mínimos. Sí. Por ejemplo, en el caso de la población de Potosí, como te decía, si bien el promedio nacional es de 10% de población mayor de 66, en el caso de Potosí llegas a un 15%. Y en el caso de Pando llegas a un 5%. Esto es lo que se llama la distribución de las edades. Lo podemos representar por la figura, la gráfica de al lado, y si tomamos, por ejemplo, nuevamente el caso de Potosí, del 15% que tiene Potosí, en esta curva que tenemos, el 15% estaría al medio de la curva, y después, por supuesto, que puedes encontrar algunos casos donde tienes un poquito más de 15, un poquito menos de 15, y se distribuye la población. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es analizar cómo afectan esta distribución de la población en el voto, ¿sí? Claro. Entonces vamos a trabajar y vamos a ir viendo para cada punto de población cómo se distribuye la población, ¿sí? Y vamos a la siguiente para poder seguir. La próxima, por favor. Lo que tenemos acá... ahí, por favor. Lo que tenemos acá es, aplicando estos conceptos, en la parte roja, naranja del cuadro, cuando tenemos el primer cómputo, encontramos que dividiendo por tamaños, por edades en la población, la estructura de la emisión de votos parte por alrededor de un 20% y va bajando hasta que en el cuadrito que está resaltado con rojo, en ese segmento de la población solamente había el 8% de la población, ¿sí? Pero eso les representaba al más alrededor de 15.800 votos, ¿sí? En el segundo cómputo, ese mismo tramo de población, que debería replicarse en todos los segmentos, ya no representa el 8% de la población, sino representa el 23% de la población. Sí. Y entonces, a pesar de que estamos hablando de un voto total en esta segunda fase de alrededor de 80.000 votos frente a los 300.000 de la primera parte, resulta que el MAS en ese segmento recibe casi la misma cantidad de votos, 14.400. ¿Sí? Entonces, esto nos permite identificar en qué segmento ocurrió, digamos, mayor flujo de votación hacia el MAS. Y cruzando los datos de estos resultados con lo que es la distribución etaria, entonces podemos encontrar que esos 14.000 votos corresponden a 141 mesas. Entonces, en lugar de tener que analizar las 2.300 mesas, entonces ahí están los 13.000 votos que acumuló, ¿no es cierto? Pero si uno se fija en cómo está la distribución poblacional en este pequeño segmento de mesas, uno encuentra que en este segmento las personas mayores de 61 años, ¿ya?, son en promedio el 38% de los votantes,
varían entre un 28 y un 45%. Esto significa que casi los 25.000 votantes, los 20.000 votantes que generaron esos 14.000 votos en beneficio del MAS, habrían sido emitidos por 141 mesas, pero de esas 20.000 personas, casi 9.000 corresponderían a personas que superan la esperanza de vida departamental de los 62 años y cuando menos a otras 7.000 personas que superan en más de 5 años la esperanza de vida, la expectativa de vida en Potosí. Entonces uno se puede imaginar, difícilmente imaginar que puedas tener una comunidad donde la mitad de la población sean personas por encima de los 60 años, claro, y que además hayan ido a votar. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y aquí se podría estar hablando de esta situación poco probable, como usted dice, y ¿qué pasa con la posibilidad del aporte tan mencionado, el de los difuntos, que habrían sido utilizados maliciosa, pero efectivamente, como en algún momento usted lo dijo? Bueno, el hecho es que, claro, viendo esta distribución uno dice, bueno, esto obviamente es posible, en principio es posible, pero la probabilidad de que eso suceda es tremendamente baja. Es muy poco probable que tengas comunidades con 50% de población por encima de los 60 años. Pero en este caso, ¿estamos ante un caso de manipulación informática? No. Aquí lo que estaríamos hablando es de una distorsión del propio padrón electoral y de la geografía electoral. Entonces, es lo que nos estaría mostrando esto. Porque esto es antes de que los datos entren al cómputo, antes de que se haga la elección, tú tienes esa distribución, ¿no es cierto? Y ese tipo de votación que se ha tenido, ¿ya? Entonces, el problema de esto es que efectivamente, en la práctica los datos dicen que eso ha sucedido, pero la probabilidad de que eso suceda naturalmente es tremendamente baja, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esas 141 mesas y empieza a escarbar un poquito con más detalle, nos encontramos que de esas 141 mesas, por lo menos 13 tienen causales de nulidad. Tienes unas 66 mesas que no tienen ningún delegado de partido. Sí. Otras 44 mesas que solo tienen un delegado del MAS, que no tienen de ninguna otra fuerza. Tienes 5 mesas que tienes delegados del MAS, pero no han puesto las huellas. En fin, hay un montón de causales de nulidad, ¿no? Y tienes mesas donde efectivamente hay, por ejemplo, delegados de Comunidad Ciudadana. Pero cuando tú hemos hecho la consulta a Comunidad Ciudadana, si los nombres que nosotros hemos identificado de delegados del CCC corresponden a delegados de Comunidad Ciudadana en su base de datos, resulta que nos dicen que prácticamente ninguno de los nombres que aparecen como delegados de Comunidad Ciudadana han sucedido, ¿no? Entonces, si podemos retroceder un poco a las conclusiones generales. Sí. Estamos hablando de acá de que tal vez este escenario haya sido trabajado mucho tiempo antes. Estamos hablando de, y yo me pregunto, si hubo una auditoría al padrón electoral, ¿dónde estaría acá el tema? Que se ha trabajado esto de una manera obviamente interesada antes de este proceso electoral. Estamos hablando de por lo menos 2 años antes o más. Bueno, definitivamente tiene que haber sido de esa manera. Y ahora, claro, sí, se tiene un padrón electoral, pero la propia OEA menciona que la confiabilidad del padrón es del 95%. Sí. Entonces, para dar la vuelta a la elección necesitabas 0,5%. Entonces, puede ser que en ese 5% existan los suficientes, podría haber la posibilidad de, ¿no es cierto?, de que se hubiera manipulado de alguna manera. Pero claramente, por la forma como se muestran los resultados o cómo termina esto, está claro que, por ejemplo, si en estas mesas del norte de Potosí hay una sobrerepresentación de personas muy ancianas, ¿no es cierto?, y la esperanza de vida es muy baja, bueno, significaría que probablemente se han utilizado carnes de identidad de personas fallecidas, por ejemplo, podría ser una explicación, ¿no es cierto? Pero esto implicaría, y eso es lo grave, que estaríamos frente a una situación en la que uno tendría que considerar la posibilidad no solamente de un fraude electoral en términos de la votación en esa, sino, como tú mencionas, en la posibilidad de que se ha jugado con la geografía electoral, se ha jugado un poco con el hecho de que en muchas de estas mesas no habían delegados de los partidos políticos, sea porque no tenían la suficiente capacidad de personas para representarlos, o porque en muchas regiones, sobre todo en el altiplano potosino y también paceño y orureño, se asustó a los partidos políticos y se dijo que no podía ir ninguna persona digamos, como observador. Entonces
nuevamente, se abren muchas posibilidades, pero lo preocupante, lo duro, es que esto nos dice que en realidad tendríamos que ver todo este tema de la posibilidad del fraude, no, como repito, como un tema de mesa de votación, sino como algo premeditado, lo cual pone en cuestionamiento mucho más, ¿no es cierto?, al órgano electoral, a sus autoridades y a todo el proceso que hemos estado siguiendo. Como usted dice, doctor, no es tanto el resultado en mesa, sino a lo que es el sistema de registro biométrico en general, y también de que las falencias estarían en todo lo que es el padrón. Bueno, no sabemos en qué medida. Habría que hacer una auditoría, una auditoría seria sobre esto. Y todavía tomando en cuenta este tipo de factores que son externos al padrón propiamente, por ejemplo, esta distribución etaria, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede explicar que, por ejemplo, en una mesa en Cotacota o en Calacoto, la participación de jóvenes sea de un 20%, que es más o menos la distribución natural, pero subes a Cotacota y Chasquipampa y encuentras de repente mesas donde la población joven es el 80%, ¿no? Claro. Entonces hay distorsiones que no se explican muy fácilmente viendo solamente el padrón, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando uno empieza a correlacionar con los resultados de la votación, empieza a encontrar también ciertas correlaciones que te hacen pensar que eso no es natural, es decir, no son lógicas estadísticamente. Doctor, este trabajo de investigación que usted ha hecho, ¿lo hará llegar a los auditores de la Organización de Estados Americanos o no? No, por supuesto. Miren, yo creo que acá lo que interesa al país en general es construir una institucionalidad que hacia adelante nos garantice democracia a todos, ¿no? Y por lo tanto, si esto es un aporte útil, lo vamos a hacer llegar a la OEA, lo vamos a publicar abiertamente en el país, porque nuevamente, aquí no estamos, la intención no es hacer quedar mal a nadie, la cosa es realmente como país asegurarnos, garantizarnos que estamos construyendo la institucionalidad confiable que nos permita nunca más volver a tener los problemas que estamos teniendo ahora por la absoluta falta de credibilidad social que ha llegado a tener el órgano electoral, ¿no es cierto? Ya no nos podemos dar el lujo de tener este tipo de problemas nuevamente en el futuro. Muchísimas gracias, doctor Enrique Velasco, por acompañarnos, por mostrarnos su trabajo, y le agradezco el hecho de que haya venido al programa. Ha sido usted muy gentil. Yo te agradezco por el tiempo y en cualquier otro momento a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les deseamos un buen descanso. Nos volvemos a ver mañana miércoles.